explicar a esta línea porque quizás los que están atrás, justamente los estudiantes, entremos en la conversación. El gordo, yo le llamo el gordo porque es una serie. El gordo no es burlándome de los gordos. El gordo porque este gordo pesa. Este gordo yo lo terminé a las 2 de la tarde y está inconcluso, por lo tanto es el último que va a presentar, porque son 10 gordos para el otro año que el director de aquí la galería me dio la oportunidad de presentar mi trabajo. No sé si hacemos más dinámico la cuestión, nos paramos y venimos acá, nos tomamos el vino, nos tomamos parte de esto. Es que esa mesa está muy cerca. Para que hagamos las preguntas, etcétera, 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 etcétera. Bien. El libro arte entra unas contradicciones que, como estoy diciendo, vamos a unas contradicciones y vamos a tratar de media hora que no terminamos lograr. Para comenzar, a mí Sí. Continuamos. Me gustaría usar el micrófono para que también los que están atrás puedan escuchar. Sí. Bueno, aquí nuestra sociedad se acostumbra a publicar, pero yo digo, qué pena que las publicaciones queden por ahí tiradas en el espacio y no se aprovechan, ¿no? Aunque esta parte entra en contradicciones de tipo conceptuales porque dice, esto no te va a durar. Pero digo, pero es que en la existencia nada es legado. Todos nos transformamos. Así que relativamente, para mí esto no importa porque esta parte, alguien me preguntó de que, y esto si yo quiero comprarte uno, de que si tú quieres comprar uno, tienes que llevártelo todo. Porque es ambas caras y esto no se puede sacar. Yo trabajo de esta colección, son 100 temas que van. Este es el jardín de Neptuno, donde combino en un principio los peces con la figura que me gusta mucho, que es la figura femenina. Hago también figuras masculinas, pero básicamente la figura femenina, porque yo considero que la mujer es la de mayor importancia en la existencia, además de la que pare. Estos siempre son 4 tomos hechos en preparación del papel. Entonces yo comencé precisamente este desarrollo y al principio yo inventé los peces, pero teniendo un amigo que es biólogo, él me entrega más adelante, ahora entonces mira, Rodrigo, y yo digo, busqué los peces y no inventé nada. Por mucho que quise inventar los peces, pero eso no había éxito. Los miles de peces no me la forma de ser éxito. Así que ahí está. Eso no es nada nuevo. Y me lo dio como información porque la naturaleza, que no está en la naturaleza, todo. No hay nada que nosotros inventemos. Yo el primero que comencé en esta línea del arte fue usando papel. Ahora, aquí hay una discriminación contra el papel absoluto. Es decir, si los artistas hacen papel, señores, vas a morir de hambre porque no se compra papel. Son mitos que yo digo, bueno, si nosotros llegamos aquí, ponemos un Rembrandt ahí, entonces lo dejan por ahí tirado también. Entonces, los Da Vinci están por ahí, claro, no quiero comparar con Da Vinci, pero es cuestión de preservar, nada más. Ahora bien, aquí hay algunas cosas del pegado, quizás porque retomé, pero la temática aquí básicamente es el caballo, porque el caballo, bueno, aquí hay artistas que también trabajan los caballos, pero es como el bodegón, como la naturaleza muerta, etcétera, etcétera. Si quieren preguntar también, bien. Este trabajo de libro arte lleva otra dinámica. Cartón, madera, metal, pero en este caso la variable
sí sostiene porque la variable, a pesar que tiene estampilla arte, eso es lo que yo hago, pero es entelado, ya es con tela, ¿sí? Ese es para decir que con tela, porque al principio yo quería hacer los 100 libros con tela, pero me salían 1200 yardas de tela. Vaya, y ahí una locura en este caso. Pero sí trabajo. Este es un homenaje a. Esto no, un libro viejo, creo que bueno, yo tengo. Bueno, sí, gracias. ¿Qué puedes describir? En este caso es un trabajo conceptual que le hice a Victoriano, Cholo Victoriano, en donde interpreté, es decir, no fui al realismo, sino interpreté con algunos símbolos, la muerte, digamos, como el mártir tuvo que sacrificarse porque era necesario sacrificarlo, pero lo que yo digo es que el que le disparó, nadie se acuerda, pero todos nos acordamos de Victoriano. Esto es un trabajo que yo hice en el 94, tengo modalidades caja, arte, donde utilizo la madera, hago las interpretaciones, es decir, que son las modalidades más tradicionales. Bien, pregunten todavía. Bueno, vamos acá a este trabajo. Este trabajo, vamos a mostrarlo. Tal vez se me haga difícil mostrarlo así, quizás por el peso. Yo le ayudo. Vamos a ver, porque no estaba clasificado. Es un poco frágil porque a veces uso madera como parte de este, y estoy usando cartón quizás por el trabajo. Aquí utilicé la línea de ¿cómo podríamos decir? El papel manila. Pero lo lógico es que se utiliza otro tipo de cartón con otras cosas. Yo lo traje como una muestra y quizás lo quería mostrar porque esta es una línea, se llama copas y botellas, porque yo trabajo siempre en serie. Utilizo un tema y lo trabajo en serie. El material que utilizo, sí es tela. Pero fíjense, como estoy haciendo aquí, con el contrario que hizo el artista, digo, esto sí se puede tocar. Yo lo hago para que lo toque, ¿no? Porque el arte para mí no debe ser sagrado, bueno, yo lo respeto las líneas, pero hay una cuestión de que a veces se ve a cierta línea. Entonces yo he expresado la parte contraria, esta tela dice, oye, lo vas a dañar. Hombre, sí se hizo para dañarse, ¿no? Entonces es textura y es una interpretación de copa. Alguien me preguntó, ¿y la botella? Bueno, la botella está por ahí, ¿verdad? Que habíamos traído para que se utilizara con el vinito. Pero bueno, parece que el patrón no... Profesor, quiero aprovechar y hacer una pregunta. Veo que existe una variedad de materiales en los cuales está trabajando. ¿Esto es un proceso de experimentación o seguimos en esa búsqueda de, como quien dice, el material perfecto en el cual trabajar y hacer estas obras? Por ahí le vi en una dinámica que hizo, yo lo vi, de repente se fue. Él estaba hablando sobre los pigmentos aquí en Panamá, sobre lo difícil que es la utilización de los pigmentos en nuestro medio, la cuestión del clima, la cuestión del costo, etcétera, etcétera. Entonces yo marco la experimentación de la utilización, como yo digo, esta es una serie donde la base es el acrílico, la base sustancial es el acrílico, más la utilización de otros elementos que marcan. Sí es tela, preparado. Suena por está un poco fresco frente al barniz. Esas son variables en la utilización de la geometría, porque me caracteriza por la utilización de la geometría. Y yo lo tengo aquí, profesor. Y la textura se marca a través de las superposiciones. Aquí donde me acusan de ser el de la barriga, pero es que las superposiciones se marcan desde el preciso momento que uno estudia a la pintura tradicional. Siempre se ha usado y Klimt y Schill son los maestros precisamente en la línea de la superposición. Las variables se dan de esta manera.
en superposiciones, en pinceladas que ha variado un poco, unas pinceladas muy rectas, que las hacía un poquito más marcadas. Y aquí he marcado este año ya una pincelada mucho más formal, en el sentido de no ser puntillista. Alguien me dice, como que tiene la idea de Sinclair. Claro, si Sinclair fue el maestro, porque entonces superposiciones, porque siempre se le queda algo al maestro, ¿no? Esto me llama la atención de que alguien al Benítez lo criticaba, y ustedes son de la escuela cubana. Fíjate que ellos ni siquiera conocían los pintores cubanos. Entonces ahí son las contradicciones, porque el artista, cuando usted busca, eso ya está hecho. Ya lo hizo. De otro artista, lo hicimos nosotros. ¿Qué estás descubriendo? Tú no estás descubriendo nada. Entonces, en el caso del bodegón, que pareciese que está acabado, hay una relación de un pintor italiano, Morandi, que a mí en lo particular me encanta cómo trabaja él la textura, y le da una variable al bodegón. Es decir, la temática siempre va a ser igual. Cuerpo, persona, qué sé yo. Siempre va a ser la misma, porque otra cosa se puede inventar. Pintar extraterrestres, por ejemplo, pero entonces hay que entrar a otra línea. Pero la temática que se da aquí en este planeta siempre va a estar relacionada con los utensilios. Que el arte con computadora, el arte digital, tenemos que cambiar bien perfectamente, porque aquí en esta galería entonces se dan esas discusiones. Es decir, que yo entraría entonces como pintor tradicional, desfasado, porque entra a la línea de la computadora. Pero una persona que trabaja con computadora, ¿qué temática trabaja? La misma, realmente la misma. Lo único que cambia es las tintas, la modalidad y otra utilización de esto. Pero la temática siempre es la misma. Entonces, por eso yo dije al principio, la temática no va a variar. Siempre va a ser. Si se hace arquitectura, es para utilizarla en el espacio, para vivir o para convivir. Se hace urbanismo también igual. Así que esto es copas y botellas. No están las botellas, pero aparecen las botellas. Esta línea ustedes ven que ya es más la preparación, y vamos con otra temática. Vamos un poco más rápido, porque tengo 20 minutos nada más. Esta yo la reconozco porque le llamo al viejo, así yo le pongo, entonces sé, porque a veces uno se equivoca para marcarlo. Este sí tiene una preservación de poliuretano y la utilización entonces de líneas experimentales en el sentido de las tintas. Vamos a abrir igualmente, me ayuda Michelle, estudiante de Tajada, Escuela de Artes Visuales. Es la línea contemporánea del manga y del cómics, etcétera, etcétera. Esta es una línea un poco más tradicional. Esta se llama abstracción figural, donde también está entelada, pero ahí hay unos tintes más experimentales en este caso. En las superposiciones de los maestros parece ser ya pintura del siglo pasado, pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Ahora las pinceladas cambia un poco, está cambiando, está la figura y están las superposiciones que con los efectos, digamos, del barniz, del medium, dan estos efectos. Pero fíjense que las luces desaparecen por los efectos del propio tinte, le dan un tinte muy particular. ¿Cómo dice? Yo le veo muchas luces, no sé cómo No. Estas son variables también de figuras, las figuras entonces persisten. Ahora, estas figuras, yo no traje el libro, quizás por peso, donde le hubiera mostrado entonces donde yo saco las imágenes. De ahí entonces copio las imágenes precisamente y las interpreto. Lo podemos ver en el otro. Esta es serie, son series de 10. Este es el señor que estaba buscando, Alexis, que Alexis, él estaba hablando de una conferencia que dio hace poco a unos estudiantes,
en donde la necesidad de utilizar nuevos pigmentos, porque el problema de Panamá, que tenemos los pigmentos en Panamá, que son muy malos, nos meten unos óleos y acrílicos muy malos, a un precio muy malo, y realmente entonces desaparecen. Entonces es un problema que hay, porque habría que hacer laboratorios de experimentaciones en este caso. Es la línea experimental, yo no estoy diciendo que es la clásica, la línea experimental. Y este que dice rápido para entrar en el 10, fíjate que tuvo el trabajo rápido para completar entonces la serie. Pregunten, no veo que nadie. Bien explicado, ¿no? Ese es uno de los problemas que tenemos. Esto va para el archivo inmediatamente, porque se muestran aquí, no se va a mostrar más. ¿Va para archivo? Va. Archivo nacional. No, archivo nacional no. El archivo. Bien. El archivo propio que va a ser en una casa archivito por ahí. Bien. Esta se llama Meeting. A mí me llama la atención, por ejemplo, en este caso, me llamó mucho la atención. Es un trabajo preparatoria, pero todo esto es preparatoria para otra exposición del otro año. La preparatoria me indica que me llama la atención ese túmulo que hay en Panamá hoy día, sobre todo en la área esta de Plaza 5 de Mayo, donde hay una cantidad de así ubicados, pasa en el espacio también de los metros. Eso en cualquier parte pasa, pero hay una parte que me llama la atención. Entonces comencé a hacer algo en líneas no realistas, en lo que yo le llamo meeting. Claro, lo desnudé porque me gusta más la figura desnudas, porque es más libre. Entonces meto ahí formas, claro, con las contraposiciones de claro, forma y el trabajo libre, porque no utilizo modelos, sino trabajo gestual muy libre en este caso. Ahí está. Casi me parece mucho a lo que está aquí. ¿Verdad? Túmulos o meeting, que le puse meeting de qué, bueno, pues eso no vamos a llegar aquí. Muy cerrado. En la Plaza 5 de Mayo va así, ¿sí? ¿Tienes? Aquí sigue la misma versión del meeting. Sigue el meeting, en este caso posiciones de figuras. Aquí se acerca un poco al arte primitivo, a la forma, y me recuerda a alguna figura clean, sobre todo Chile, que también alarga, Picasso también alarga la figura, Trujillo también alarga la figura, y eso no quiere decir que hay problemas de copia o recopia, son interpretaciones. Este sí es un poquito, parece que está colado, ahí tenía que meter otra figura, pero el De tiempo está Batman y ahí. Robin. Ya. Dándole cierta dinámica y ahí le cambio un poco la posición de las firmas. Antes le ponía la firma abajo, ahora lo estoy poniendo en otro momento. Superposiciones siempre. No sé, pero yo le llamo esto la señorita Javiñón, no sé por qué, pero me recuerda un poco a la carita, inconscientemente a la señorita Javiñón de Picasso. No pensando, sino algo homenaje al maestro. Meeting, grupos y los antigrupos, los que están rompiendo los grupos. Y también el grupo un poco más en la línea más geométrica. Este es entonces el penúltimo. Me quedan 10 minutos. Sí, vamos cerrando. Este es un poquito más largo. Este es paisaje abstracto, porque me agrada también el paisaje. Yo trabajé aquí, creo que hace un año hice una colección de manglares, etcétera, un poquito mucho más, en donde sí notaba la ausencia precisamente del color verde, iba un poco más a los violetas, pero aquí le doy un énfasis un poco más
¿Qué problema? Por eso se ponen los trabajos así en los espacios. Esta es lo más chico, en este caso son 5, de 15, en donde aquí viene la superposición también del acrílico con trabajos rápidos, sumamente rápidos. El gesto es sumamente rápido, un trabajo que no demora mucho tiempo y claro, vienen las superposiciones que no demoran, pero la idea es el movimiento, la dinámica del dibujo, básicamente es la dinámica del dibujo, pero no va a dar tanta vuelta, ¿para qué? Si el resultado va a ser el mismo. Igualmente, el sonido no es parte del sonido, Parte del arte. y además la característica del olor, porque esto tiene olor, no sé si lo sienten ahí. Lo que pasa es que no, lo que pasa es que cuando fui y le dije que me diera agua florida, me recordó mucho el trabajo de Lars Natura, yo le puse, pero parece que el agua florida sin marca, porque nosotros hacíamos en el ritual, muchos proyectos aquí presentes, salpicaban al pulpo agua florida y era un relajo que se daba frente a eso. Y me acordé en ese momento, no, tal vez no proyecto el dolor en este sentido. Bien, ahí vienen los grandes. Interpretación de paisaje, pero en este caso saturando las imágenes, llevando una coloración rojiza y complementándolo quizás con algo geométrico. En texturas, en acrílico básicamente, aunque yo trabajo también el óleo, y buscando también algunas superposiciones en colores, en este caso lumínicos. La opacidad, dando ciertos efectos lumínicos ahí, trabajando en el caso de las coloraciones azules y verdes superpuestos en una abstracción, porque no queremos ser realistas, para no competir con la habilidad que tiene Alexis, porque ese sí es el hiperrealismo. La coloración, fíjense que se marca casi una coloración un poco más quemada, un poco a los Armando Morales, que me gusta mucho como el quema, en las contradicciones de los azules. Ahora me va a decir que yo soy seguidor de Armando Morales también. Bueno, también. Nicaragüense, muy buen pintor, él murió ya. En superposiciones donde utilizo dos contradicciones aquí en superposiciones. Todos son de la serie de paisajes abstractos. Sí. Parece una contradicción lo que estamos hablando, ¿no? Pero aquí le dejé la dinámica porque de repente estos sí son transportables, pero estos sí son ubicados en esta línea. Mira ahí está el producto. Un poco en plano, acercando un poco el plano. Una pregunta, ¿el Dígame. artista que trabajó con alquitrán todavía la sigue aplicando? Sí, yo trabajo el alquitrán, pero en el caso del alquitrán se necesita que el soporte sea cartón o madera para poder que absorba, y que el alquitrán, a veces los estudiantes de alquitrán, eso se usa de los renacentistas, lo usan. Y cuando yo le digo, y el cromo, el amarillo cromo, ¿de dónde tú crees que sale? Dice, ¿cómo? Del orine del camino, que usaban, no. Alimentado, claro, con hojas de manta, para que diera esa coloración. Por eso ese amarillo que tiene él muy especial, pero habría el problema de dónde se consigue. Aquí en Panamá no se consigue ni blanco o plata, ni amarillo de ese tipo, ni nada de ese tipo. Ni camellos. Ni camello, claro, eso no va a poner a las vacas tampoco, ¿no? Y en este caso, sí, pero Maestro Jaime, usted habla de que ustedes son ermitaños y que les cuesta salir a la ciudad. También habla de que esos documentos van ahora para archivos. sí. La pregunta es ahora, si le es difícil a usted salir a la ciudad, ¿qué tan difícil era nosotros llegar hasta allá? Bueno, el caso del viejo módulo, le soy sincero,
en el área del viejo módulo se ha convertido prácticamente en una área donde la gente dice Villalobos, que no voy para allá porque allá matan, ¿no? Pero en todas partes se ve. Entonces a veces nosotros abrimos el viejo módulo y nos quedamos esperando así como novia de pueblo, porque ahí sí damos clases de armados, de esto, etcétera, etcétera. Y eso siempre está abierto en el verano, porque ahorita en el invierno quizás es un poco problemático. Y por último, el gordo, la serie del gordo. La serie del gordo, bueno, repito, volvemos al papel y son gestos donde, por supuesto, no vamos a enseñar todos, pero este es el laboratorio que yo tengo, donde hay experimentos y no tengo ningún problema en los efectos de los colores, la utilización de químicas, qué sé yo, que eso provoca precisamente ciertos niveles a veces de decepción, pero la experimentación se marca precisamente por eso. Así que de esta manera, ya me quedan 5 minutos, de esta manera nosotros hacemos la dinámica. De esto se abre contestándote y es otro archivo que hemos abierto, no es el archivo del viejo módulo. ¿Por qué? Porque en el viejo módulo ya hay demasiado trabajo, demasiados libros, así que tenemos que dinamizar a otros espacios para poder entonces movernos, porque si no, no se puede mover uno en el archivo. Pero sí está abierto, generalmente los domingos hacemos las convivencias, se llama Todo Arte. Precisamente el Todo Arte significa que llegamos a las 10 de la mañana, aunque tengo ahí unas músicas ambientales al lado, pero eso no importa. Ahí el que va lleva la dinámica de llevar un pollo, se hace una sopa y se trabaja la dinámica de todo arte. No es que no se pueda hablar de otro, pero necesitamos cortar todo arte, porque el arte aquí en Panamá usted sabe que tiene muy pocas cabidas. Por ejemplo, en el caso de la universidad, la ausencia de galerías oficiales, museos oficiales, que no tenemos un museo contemporáneo de arte oficial, ni siquiera tampoco. Yo acabo de comprar a un amigo aquí un trabajo de Vivaldi, no un trabajo, sino un libro de Vivaldi, pero donde nosotros podemos ver los trabajos de Vivaldi, donde nosotros podemos hablar o ver los trabajos de Duero, que ya va cercano a los 100 años. ¿Y quién se acuerda de Duero? ¿Quién se acuerda de Gisela Quintero? E incluso por ahí vi que los maestros, ciertos niveles como Sinclair y Trujillo, una vez ellos propusieron al mismo Estado dar obras, pero que el Estado pusiera la arquitectura, propiamente del edificio y la preparación. Ya ese es otro cuento. Es decir, personas altamente reconocidas, la cual, pero hay otros artistas, porque acuérdense que el arte visual no solamente es una sola persona, ese tiene que ser la diversidad, porque si fuera uno, entonces caemos en el arte griego, romano, que todos marcan lo que es el canon, ustedes lo saben, sobre todo chicos arquitectónicos, el estudio de arquitectura, el modelo se marca y si tú te sales de eso, ya inmediatamente dejas de ser parte de la estrella favorita en esto. Así que tú rompes las líneas. Yo no sé si estoy rompiendo la línea frente a esto, pero bueno, eso es lo que yo hago. Por lo pronto, yo espero tener un par de meses más de existencia para poder entonces plantear otras cosas. Así que yo con esto, si no hay más preguntas, por ahí yo termino exactamente. Me parece realmente excelente. Antes